Si estás aquí por la primera vez, tengo que decirte que estás en el campo de Green Acres. Nosotros tenemos 5 iglesias familiares en español en todo el condado con diferentes acentos: argentino, boricua, cubano, brasileño, portuñol, si podemos decir, desde Port San Lucie hasta más al sur. Y una de las cosas que nosotros hacemos durante ese tiempo que estudiamos la Biblia es recordar a los papás. Quizás es tu primera vez, tú no sabes. Nosotros tenemos un ministerio de estudiantes, de muchachos y jóvenes que están en middle school, en high school. En el segundo piso ahorita mismo hay un grupo de 60 jóvenes allá, y ellos estudian lo mismo que nosotros estudiamos, pero en inglés. Luego, por todo el edificio ahí atrás están los niños que estudian lo mismo que nosotros acá, pero en un lenguaje de los niños. Quizás la próxima vez que tú vengas acá, tus jóvenes van a querer explorar un poco. Pueden ir ahora mismo si quieren y conocer el ministerio de estudiantes de la iglesia familiar. Regresamos el día viernes en la noche con mi señora desde Florianópolis, Santa Catarina, donde fui a ver a mi hija que hace casi 2 años tomó la decisión de ir a vivir en Brasil. Nunca había vivido en Brasil. Salió de Brasil cuando tenía 5 años de edad. Hoy tiene, ella no quiere que diga su edad, 37. 37 años, y como nació la otra nieta, tenemos 3 nietos. ¿Será que tengo una foto de acá? No estoy muy seguro. Ahí está. Eso fue ahora en el año nuevo. Falta Jefferson, mi hijo, que vive en Long Island. Ahí está Giovanna, la bebé, Simone, Lucas, el más chico de la familia, Isabela, Tiago, Thais, mi hija, y Pastor Clifford, que ustedes lo conocen, era el pastor de jóvenes desde acá. Ellos están en Brasil, viviendo allá. Van a estar por un tiempo. Dijeron que fueron por 2 años, pero yo creo que no vuelven menos de 5 años, quizás. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de pasar el año nuevo con ellos. Ellos están muy bien. Manda muchos saludos a todos ustedes. Fue una decisión que ellos tomaron y nosotros respetamos la decisión de ellos. Sobre eso, nosotros vamos a hablar en esta mañana acerca de decisiones. Tomar decisiones. Porque tomar decisiones no es nada fácil. Todos nosotros que estamos acá tomamos decisiones. Hoy mismo tomamos la decisión de venir al templo. Fue una decisión que tú tomaste. Quizás alguno de ustedes tiene la costumbre de que cuando llega el primer mes del año o el último día del año, la costumbre de hacer sus resoluciones de fines de año. Quizás algunos tienen la costumbre, otros no tienen. Pero yo tengo una sugerencia para ti acerca de una resolución de fin de año que quizás tú quisieras añadir en tu lista de decisiones para este año 2025. Esa es mi sugerencia para ti. Que tú puedas escribir ahí y decir así: Dios, enséñame a tomar decisiones sabias. Te lo voy a repetir. Dios, enséñame a tomar decisiones sabias. ¿Por qué sabias? Porque no es lo mismo tomar decisiones y tomar decisiones sabias. Son 2 cosas completamente diferentes. Quizás alguien se te ha acercado a ti un día y te ha preguntado: ¿tú crees que está bien o que está mal que yo tome esta decisión? O tú mismo has hecho esa pregunta: ¿será que está bien que yo lo haga? ¿Será que está mal que yo lo haga? Ahora, cuando tú vas a tomar una decisión y toma como base si está bien o está mal, la respuesta a esta pregunta puede ser muy relativa. Muy relativa. Porque la madre está pensando en comprar un teléfono celular para su hija que tiene 10, 12 años. Entonces la madre pregunta a otra persona si está cierto o si está errado dar un celular para la niña que tiene 10, 12 años. Bueno, alguien diría: está bien, no hay nada de malo. Otra familia diría: no, no está bien. Entonces, ¿está bien o está mal? ¿Está cierto, está
correcto o incorrecto, la respuesta es relativa. Pero cuando tú cambias la perspectiva de la pregunta y en vez de preguntar si está bien o está mal, y si tú preguntaras, ¿es sabio dar un celular a una niña o un niño de 10 a 12 años? ¿Es sabio? Ahí cambia todo la perspectiva. ¿Es sabio que este niño tenga acceso a la internet y que use su celular? ¿Será que es sabio hacer esto? ¿Es sabio hacer? Cambia la perspectiva. La chica me dijo hace mucho tiempo atrás, yo encontré el amor de mi vida. Yo estoy enamorada. ¿Cuánto tiempo de noviazgo? 2 meses, pastor. Y él me pidió en matrimonio. Ella me dijo, ¿usted cree que está correcto o incorrecto que yo me case con él? Y yo le pregunté, ¿cómo es él? Me dijo, súper guapo, cariñoso, trabajador, amoroso. Y luego añadió, guapo e inteligente. Yo le dije, no puede ser, no. Un hombre guapo e inteligente, eso no puede ser. Qué pena contigo, pero eso no. Estás exagerando, le dije. Es guapo, es inteligente, pero los dos no. ¿Tiene algún defecto? En 2 meses no he visto ningún defecto. Me ha contado de vez en cuando que cuando se enoja, se molesta, tende a gritar con su madre. Assim, casi que pegando, más o menos. Pero es un muchacho lindo. Y casi pega a su madre. Sí, de vez en cuando se enoja. ¿Usted cree que es cierto o que está bien que yo me case con él? Yo le dije, cásate ahora mismo. ¿En serio? Sí, cásate. ¿Por qué? Para que salves la vida de esta mujer. Y él se enoja y te pegue a ti. Y tú vas a salvar una vida. Salva a la mamá, cásate con él. Ay, usted siempre está jugando. No estoy jugando, le dije. Entonces yo le dije, la pregunta no es si es cierto o errado, o si está bien o está mal que yo me case con un chico que hace 2 meses que nos conocemos y me ofreció matrimonio. La pregunta sería, ¿es sabio que yo me case con un chico que solo nos conocemos hace 2 meses? Entonces yo le dije a ella, ¿tú lo conoces? ¿Quién es él? ¿Tú sabes acerca de sus principios y valores? Yo creo que lo sabio sería que tú lo conocieras, que tú pudieras saber si él comparte los mismos principios y valores que tú, comparten la misma fe. ¿Qué es sabio hacer? Yo creo que esta pregunta nosotros podemos usar en cualquier área de nuestra vida. Si te vas a asociar con alguien en un negocio, en un business, ¿será que está bien o está mal que yo haga eso? No haga esa pregunta. La pregunta ¿es sabio que yo me asocie en ese negocio con esta persona? Porque cuando tú haces la pregunta ¿es sabio? Cambia todo. Cambia toda la perspectiva. Pero totalmente. Porque cierto y errado, como yo les dije hace varias veces, es relativo. Y la pregunta es relativa. Pero, ¿es sabio? ¿Qué es sabio hacer? Es interesante que en la mayoría de los casos, si quizás ha pasado contigo, cuando tú preguntas a una persona creyente religiosa muy apegada a su Biblia, como ella dice, y tú dices, tengo una decisión que tomar. ¿Y cuáles son los criterios que debo de tomar? Algunos te dicen así. Esos son los consejos que la gente te da. Para tomar esa decisión y saber que esa decisión está correcta, tú necesitas orar. A mí me parece súper buena esa idea. Ora, ora, ora y ora hasta que Dios te conteste. Yo conozco unas mujeres, caballeros, que han estado 20 años orando por casarse
Y hasta hoy Dios no ha contestado. Y siguen orando. Y dice, ora. Yo le pregunté a una persona, entonces cuando tú oras, Dios te va a decir, es ella, es él. No, tú oras y entonces el otro consejo es, tú vas a sentir. Vas a sentir. Entonces para tomar una decisión sabia yo tengo que orar, sí. Ahí después tú vas a sentir paz. Y yo le dije a esa persona, las decisiones más difíciles de mi vida cuando ya tomé, no sentí nada de paz. La paz no es un criterio para tomar una buena decisión. Mucho por el contrario, las grandes decisiones son llenas de confusión, de conflicto interno. Tú no duermes, no tienes paz. Eso de decir, tú vas a sentir paz. No lo creo. La otra persona dice, un buen criterio para tomar una buena decisión es que tú puedas seguir lo que dice tu corazón. The New Age, la nueva era, ama esta expresión. Haz lo que tú sientes en tu corazón. Pero mi Biblia me dice que mi corazón es engañoso. Entonces eso de guiarme por mi corazón, sentir paz y orar, son ideas que hemos escuchado, hemos dicho a alguien como parte de criterios para tomar decisiones serias. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? En nuestra serie de 2 semanas solamente, que empezamos, la semana pasada, con el pastor José Gómez, el Che, que estuvo acá. José Gómez nos dijo 2 cosas interesantes la semana pasada, si tú quieres tomar nota. Él habló de la voluntad revelada de Dios. La voluntad revelada son los mandatos y propósitos de Dios tal como se encuentra en la Biblia. Y yo estaba en Brasil escuchando el mensaje, tomando nota y vi todo el servicio desde mi país. Me encantó. Y el pastor José nos dio como ejemplo los 10 mandamientos. Luego él habló acerca de la voluntad secreta de Dios. ¿Has oído hablar alguna vez de la voluntad secreta de Dios? ¿Qué es esto? La voluntad secreta, si tú estás tomando nota, es que Dios siempre está en control cumpliendo sus planes, aun que no lo comprendamos. Tú no lo entiendes, pero Dios está en control y va a llevar a cabo su plan, aunque tú y Pastor da Silva no lleguemos a entender con toda plenitud lo que significa esto. Pues en esta mañana yo quiero compartir contigo 5 principios. Ahora, no son principios mágicos. Pudiéramos hablar de 30 principios, 40 principios, 10, pero 5 principios que yo creo que si tú lo observas y consideras esos 5 principios, sobre todo en la palabra de Dios, te va a ayudar a aprender a tomar decisiones sabias. Entonces, cada vez que tú vas a tomar una decisión, yo te quiero sugerir, consideras esos 5 principios que quiero compartir contigo. Nuestro texto de hoy en las Sagradas Escrituras es el mismo texto de la semana pasada, en Romanos capítulo 12, del verso 1 a 2, una de mis cartas favoritas en las Sagradas Escrituras. Yo he aprendido que Romanos es una mini Biblia. Si tú quieres saber acerca de la teología bíblica, el conocimiento bíblico, todo acerca de lo que es la Biblia de una forma condensada, la mini Biblia es la carta a los romanos. Y en el capítulo 12, en el verso 1 y 2, Pablo dice el siguiente: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en la adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ahí entonces el verso 2 dice:
No se amolden. ¿Qué palabra es interesante? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente o de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Iglesia, ¿cómo es la voluntad de Dios? Dígame. Buena, agradable y perfecta. Entonces Pablo empieza hablando acá a los hermanos. Me gusta la conexión que le hace. Por lo tanto, o en otras palabras podríamos decir, así que, es decir, el contexto de Romanos 12 es Romanos del capítulo 1 al 11. Después de hablar de todo, ok, mis hermanos, por lo tanto, así que, ese es el contexto que él expone, habla acerca de la misericordia de Dios, que ha hablado acerca de la salvación, ha hablado acerca de la restauración del viejo hombre en el capítulo 7. Entonces al final Pablo, ok, así que, entonces él habla de la misericordia de Dios. Y esa frase, la misericordia de Dios, yo diría que es una respuesta muy ética y a la vez una respuesta espiritual a los cristianos, a nosotros los cristianos, que se basa en la gracia de Dios. La gracia de Dios. Es cuando ese Dios tan bueno y tan misericordioso nos da a nosotros, aunque tú y yo no lo merecemos. Y no podemos hacer nada por méritos humanos, jamás. Y él dice, ofrezcan su cuerpo. Ahora, ofrecer el cuerpo no es ofrecer en sí solo el cuerpo, ofrecer el alma, ofrecer toda la vida. Implica el ser, el creyente. Está hablando, ofrece tu vida como sacrificio vivo y agradable. ¿Por qué vivo? Porque en el Antiguo Testamento se ofrecía sacrificio de animales muertos. Y Pablo hace un contraste con los animales muertos del Antiguo Testamento, con los cristianos resgatados por la sangre de Cristo. Él dice, ofrezcan su cuerpo, su vida, como un sacrificio vivo, santo y agradable, haciendo el contraste. Y él menciona, como acabamos de leer, acerca del culto racional. Me gusta eso mucho porque eso implica una adoración lógica, ¿no? Es cuando la iglesia se reúne y estamos adorando a Dios, no estamos en trance, estamos en una adoración lógica, consciente, una adoración espiritual, de acuerdo a la verdad revelada en la misma palabra de Dios. Entonces Pablo llega y dice, no se amolden al mundo actual. Y esa palabra amolden al mundo actual es la misma palabra que cuando tú usas un molde para hacer un pastel, un cake, un bolo en portugués. Tú pones un molde y entonces al colocar ahí tú vas a tener, de acuerdo al molde, la forma que se da al cake, al pastel. Y hay moldes de metal, de plástico, se usa molde de silicona para muchas cosas. El mundo que tú y yo vivimos tiene un molde y el trabajo del mundo es hacer con que tú y yo como creyentes nos moldemos a este sistema, que hay un sistema que quiere meternos en este molde que está ahí, para que tú y yo vivamos de acuerdo al sistema que está en el mundo. Pablo dice, no se deje moldear, no se amolde al sistema del mundo. Y él lo habla de una manera muy clara. Podríamos hablar de los sistemas del mundo, cómo el mundo piensa acerca del matrimonio, del sexo, cómo este mundo, la cultura, piensa acerca de lo que es la vida cristiana, el materialismo. Tiene un molde. Pablo dice, no se dejen. ¿Y cuál es
el instrumento para no dejarnos? Él dice, el instrumento es transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La única forma de no dejarnos moldear por el mundo es renovar nuestra mente. Y esta palabra transformaos es una palabra linda de origen griega, metaformo, que de ahí viene la palabra que nosotros tomamos prestado en español, la metamorfosis, que es el proceso de la oruga que está en el capullo y ella entra en una metamorfosis y sale esta hermosa mariposa, bella. Es el proceso de la transformación. Entonces el apóstol San Pablo está hablando a los hermanos, diciendo que si no hay cambio en nuestra mente, si no hay una mente renovada, el sistema del mundo va a trabajar para que te encajes en su molde. Y todo esto en el verso que acabamos de leer, todo esto ¿para qué? Porque así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Porque Dios quiere el mejor para nosotros. Y el propósito de la transformación es que tú y yo como creyentes aprendamos a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Te diste cuenta que el creyente está en un proceso de transformación continuo y que la voluntad de Dios es buena? Ahora, colocando esto en acción práctica, de una manera más sencilla y objetiva para nosotros, cuando vayamos a tomar decisión, ¿qué debo de considerar? Primera cosa que tú debes considerar antes de tomar una gran decisión es la palabra de Dios. Si tú quieres, apúntalo ahí. Considera la palabra de Dios antes de tomar esta decisión. Antes de decir, me voy, me quedo, sea cual sea la decisión. La palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esta decisión? A veces nosotros espiritualizamos la Biblia y pensamos que si oramos, Dios nos va a hablar y va a decir, hazlo. No es así. Cuanto más relación tú tienes con la Biblia, más relación que tú tienes con Dios, más fácil será tomar decisiones sabias. Ahora, si tú solo consultas la Biblia para tus decisiones, ahí tenemos un problema. Porque la Biblia entonces pasa a ser un manual de consultas. Y no es un manual de consultas. Si yo tengo una relación con ella y la conozco, cuando llega momentos de mi vida que tengo que tomar decisiones serias, me facilita mucho más por causa de mi relación con ella. Entonces, para poder tomar decisiones sabias, te aconsejo que empieces a conocer más acerca de la palabra de Dios. Así como dice 2 de Timoteo 3:17, si tú quieres leer, es importante que tú puedas leer. Cuando vayas a tomar decisión sabia y decisiones serias, antes de tomar, consulta a algunas personas para sabios consejos. ¿Me escuchaste? Es el número 2 en tu hojita. Tienes la Biblia. ¿Qué piensan las personas más piadosas que conozco sobre este tema? Sabios consejos. Escucha lo que dice Proverbio 15:22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Qué profundo. Podemos pasar horas hablando de ese texto. No podemos. Cuando falta consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Entonces, antes de tomar decisión, que va a involucrar la vida de otros sobre todo, consulta a cristianos maduros, hombres y mujeres de Dios,
íntegros, transparentes con Dios, que aman a Dios. El problema de algunas personas es que cuando van a tomar decisiones, buscan consejos de aquellos que están en el mismo problema que ellos. Por ejemplo, un tipo que se la pasa teniendo aventuras amorosas fuera del matrimonio. Va a consultar a otro que está viviendo aventuras amorosas fuera de su matrimonio. Es como un divorciado que busca consejo en otro divorciado. Es como el tipo que tiene serios problemas con el vicio y busca consejo en aquel que lleva años en el vicio. Esa es la tendencia del ser humano. Pero el desafío para nosotros como creyentes es buscar a hombres y mujeres de Dios. Quizás fuera de nuestro círculo. O incluso en tu propio círculo. Pero hombres y mujeres de Dios, gente sabia, gente que ama a Dios, antes que tomes una decisión tan seria en tu vida que va a involucrar tantas personas. La Biblia nos exhorta a esto. Y yo creo que es un lindo desafío para nosotros. El tercer principio antes de tomar esa decisión es la oración y el Espíritu Santo. La oración y el Espíritu Santo. Necesito orar. Pero no es solo la oración. Necesito orar. He buscado a Dios en oración sobre esta decisión que debes tú tomar, que debo yo tomar. ¿Qué es lo que yo estoy percibiendo? ¿Qué me está diciendo Dios? En Efesios 4, 6, 7, el apóstol San Pablo dice así: no se preocupen, en esa traducción que yo tengo, no se preocupe por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Ahora, si tú lees ese mismo texto y toma la Reina Valera de los 60, la palabra preocupación, la Reina Valera lo traduce con afán. No estés afanosos, dice. La otra versión de 95 de la Reina Valera dice, no estés angustiado. Y la versión en inglés dice, no estés ansiosos. No estar preocupado no es cruzar los brazos y esperar que Dios te diga algo para hacer su voluntad. Pablo está diciendo, no estés ansiosos, lleno de ansiedad por esto. En cambio, la alternativa que Pablo nos da en el texto es más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No te dejes dominar por la angustia, por la preocupación, y ni permitas que la ansiedad por tomar decisión robe tu paz. No permitas esto. Me gusta esta frase, me ha ayudado mucho durante muchos años. Le quiero leer esta frase acerca de la oración. La oración no lo es, no consiste en atraer a Dios hacia mi voluntad. La oración no consiste que yo tenga una lista y ahora trabajo para atraer a Dios para que Él apruebe mi lista. No es convencer a Dios y atraerlo para que Él haga mi voluntad. Esa no es la oración. La oración es nada más y nada menos que Dios me atraiga a mí hacia su voluntad. Esa es la oración. Que Dios me atraiga a Él para hacer su voluntad y no Dios da Silva intentando traer a Dios para que Dios haga la voluntad de Da Silva. Cuarto principio tiene que ver con los deseos.
deseo. ¿Qué realmente deseo en lo más profundo de mi corazón? Dios quiere también que tú tengas un deseo. Es bíblico. Y yo creo que siempre Él quiere realmente que todos nosotros tengamos un deseo. Y está bien tenerlo, está bien hacerlo. Los misioneros, por ejemplo, que yo conozco, quieren vivir en lugares, muchos que yo conozco, donde no hay el evangelio, y quieren llevar el evangelio a esos lugares. Ellos quieren ir ahí para que la gente escuche la palabra de Dios. Ahora, si tú no deseas mudarte al extranjero y vivir en lugares y quieres ser un misionero, pero no quieres mudarte al extranjero, no quieres ir a lugares donde quizás tú digas, no puedo vivir ahí, pero yo quiero ser un misionero, entonces tú tienes que considerar no ser un misionero. Tienes que tener el deseo. A veces puedes tener el deseo, pero Dios en su voluntad secreta, como acabamos de leer, cierra puertas de forma temporal para ti. Pero luego Él abre esta misma puerta. Porque Dios trabaja de forma misteriosa. ¿Tú te acuerdas del caso de Pablo y sus compañeros que estaban en Asia Menor? Y ellos querían llegar en una parte de la provincia y Dios cerró la puerta. Luego quisieron ir a Bitinia, Dios cerró la puerta. Y querían ir, tenía el deseo de ir. Y Dios temporalmente cerraba las puertas hasta que llegaron a la ciudad de Filipos. Y cuando llegaron allá, conocieron a una mujer llamada Lidia, una mujer griega, una chica que tenía espíritu de adivinación, que fue libre, y un carcelero que tenía una familia. Imagínate una iglesia siendo plantada con una mujer de negocio llamada Lidia, griega, una joven que tenía espíritu de adivinación, posesión demoníaca y un carcelero. Así empezó la iglesia de los filipenses. Y esta fue la iglesia que más ayudó a Pablo en su trabajo misionero. Pero Pablo no tenía planes de ir ahí. Él quería ir a otros lugares. Tenía el deseo y Dios dijo, no. Fue una iglesia simplemente increíble. Entonces, si tú estás en un proceso de tomar decisiones, tú tienes que preguntarte, ¿es esto que yo quiero hacer? ¿Qué implicaciones tiene para mí hacer esto? Me gustaría hacer esto. Porque a veces Dios te va a llamar a hacer cosas que tú nunca hiciste y vas a aprender, pero te va a llamar también para hacer cosas que te gusta hacer. No te puedes limitar en esto. Y por último, en tu hojita están las oportunidades. ¿Tengo una oportunidad legítima de hacerlo? ¿Tengo una oportunidad legítima de hacerlo? Bueno, tú no puedes salir con una chica a menos que ella quiera salir contigo. ¿Sí o no? Tú no puedes servir en el militar, en Army, en cualquier otro lugar, si tú no te escribes, pasa un examen psicológico, físico y que ellos te llamen. Aunque tú quieras ir, pero si no te llama, no creo que es la voluntad de Dios para tu vida. Oh, pero Dios quiere que yo vaya para... I don't think so. No te han llamado para ir. Oh, pero Dios, no te han llamado. Tú dices, yo quiero ser un farmacéutico, Dios me está llamando para ser, pero estás reprobando en química todo el tiempo. Yo creo que deberías considerar otra profesión. Quiero ser un contador. Dios me ha llamado, pero odio las matemáticas. No hay cómo. Simplemente tú tienes que entender los deseos y la oportunidad. Una de las cosas que he aprendido en esta vida cristiana, que es importante reconocer, que nunca acertarás en el primer intento.
Y cuando no aciertes en el primer intento, no desistas. No desistas. Porque a veces creemos erróneamente que solo hay una decisión correcta en la vida. Ese es el romanticismo de Hollywood y las películas que nos han colocado en la cabeza que existe en algún lugar tu media naranja y que Dios tiene este hombre para ti. Y tu mamá te dice, ora hijita, ora hijita. Y la hijita lleva 30 años orando. Y la media naranja no llegó, pasó el tren. Tenemos esto, que Dios va a traer. ¿Será que Dios es responsable de traer el hombre o la mujer a nuestra vida? Yo no he visto eso en ningún lugar de mi Biblia. Cuando yo conocí a Simone por la primera vez, yo no conocí un versículo que dice, es ella. No. Y alguien me preguntó, ¿cómo usted supo, pastor, que Simone era la persona de Dios para su vida? Oh, yo le dije, cuando yo le pedí a ella que nos casáramos, ella dijo que sí. Entonces era la voluntad de Dios. Porque si ella dijera que no, ¿cómo voy a casar si ella dice que no? ¿Qué otra forma hay? Ella dijo que no, pero ella dijo que sí. Y ahí entonces ela dice, oh, en algún lugar del mundo existe esa persona para ti. Imaginemos que yo me casé con la persona equivocada. Imaginemos que la persona que yo debería casarme está en otro lugar que no era ella. Entonces, yo me equivoqué. La persona con quien yo debería casarme se equivocó porque se casó con otro. Tuvieron hijos. Los hijos y los nietos que yo tengo no deberían haber existido. ¿Tú ves el efecto dominó que existe? Si nosotros nos basamos por esto, de que Dios tiene a esta persona en algún lugar y va a traer para tu vida. Mi querido, eso no existe. Pero es así que muchas personas toman sus decisiones. Dios me va a hablar en sueño. Dios me va a decir. Dios va a abrir el camino. No avanzan, no crecen, no maduran y no entienden cómo funciona la vida cristiana. Entonces, no te quedes con aquella idea de que Dios tiene la responsabilidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Colocamos la papa caliente en la mano de Dios. Porque si tú tomas una decisión que no funcionó y tú me dices, fue Dios que me guió, tú estás diciendo que Dios es culpable. Eso no funciona así. Esto no funciona así. De manera que en este 2025, que nuestra oración, la tuya y la mía, sea: Dios, enséñame a tomar decisiones sabias. ¿Qué debo de hacer? Sumergirme en su palabra, buscar consejo sabio, orar y buscar la guía del Espíritu Santo, examinar mis deseos según el diseño de Dios para mi vida y considerar las oportunidades y las puertas que Dios abre. No te aferres a una sola cosa, porque Dios trabaja de manera misteriosa y Él hace cosas que tú nunca vas a entender. Pero al final, como acabamos de leer, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y Él quiere lo mejor para sus hijos. Párate conmigo, yo quiero orar contigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos en esos momentos de decisiones, aprender a tomar decisiones. Es un arte, no es fácil. A veces nos confundimos. Pero como hijos de Dios, nosotros queremos aprender a depender de ti
en las decisiones que tenemos que tomar. Coloca personas sabias, con consejos sabios en nuestras vidas. Ayúdanos a sumergirnos en tu palabra, a considerar los deseos que hay en nuestro corazón y ver las oportunidades y nunca aferrarnos a una sola, porque tú eres el Dios que abre puertas y el que cierra puertas. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén. Gloria a Dios.